Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y vayamos a lo más importante del día de hoy. Algunos estados intentan recuperar permanecer en México, una eficiente política migratoria de la era Trump, que la Corte Suprema ordenó restablecer hace un mes. Estos estados dicen que la administración Biden intenta ignorarla. La Corte Suprema se niega a bloquear la ley tejana que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Esto a pesar de que grupos proveedores de servicios de aborto piden su intervención. El Comité para investigar la irrupción del 6 de enero en el Capitolio está emitiendo sus primeras citaciones para 4 miembros de la administración del expresidente Trump. El gobernador Ron DeSantis está usando otra medida inusual. Si los alumnos dan positivo al COVID pero son asintomáticos, entonces los padres tendrán la última palabra sobre si el alumno debe hacer cuarentena o no. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV. En nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, Texas y Missouri intentan que el gobierno de Biden restablezca la política de permanecer en México. Los estados acusan al equipo de Biden de dar largas después de que la Corte Suprema ordenó reiniciar la política el mes pasado. Texas y Missouri presentaron el jueves una moción para obligar al gobierno de Biden a restablecer la política de permanecer en México. El mes pasado, la Corte Suprema ordenó a la administración que volviera a poner en marcha la política, pero los dos estados acusan al equipo de Biden de ignorar la orden. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, escribe: "Ya demandé a esta administración y gané, pero siguen pensando que están por encima de la ley y pueden seguir eludiendo sus responsabilidades. La política requiere que algunas personas que solicitan asilo permanezcan en México mientras esperan los procedimientos de inmigración. La administración dice que hubo retrasos en la reanudación del programa, y México está aumentando la vigilancia en la frontera con Estados Unidos. Agentes acercándose a los inmigrantes haitianos que acampan en un pueblo fronterizo cerca del Río Grande. Se ofrecen a transportar a los inmigrantes al sur de México, donde pueden solicitar el estatus de refugiado. Venimos a tratar de brindarles ayuda, de que ellos puedan terminar su trámite a Tecomar, tener se podría decir una tarjeta con la que puedan desplazarse al territorio nacional. Entonces nosotros venimos a ayudarlos, porque Estados Unidos los va a mandar a Haití. Nosotros tratamos de que no los manden a Haití, entonces simplemente se les da la opción. Pero muchos en el campamento son escépticos sobre la oferta. Mismo todos que están diciendo es para ablandar a una persona, para que caigamos, para mí, como en una trampa, para que ellos en verdad puedan realizar lo que tienen como meta. Pero nadie cree a nada de lo que ellos dicen. El campamento en el lado de Texas es notablemente más pequeño, después de que las autoridades estadounidenses redoblaran sus esfuerzos para expulsar a los inmigrantes. Efectivamente, retiramos a unas 1,400 personas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dice que quienes son puestos en proceso de inmigración tienen condiciones médicas o vulnerabilidades. Dice que también depende de la capacidad. Esto no es una cuestión de política de inmigración, sino que es una cuestión de política de salud pública. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, culpa de la oleada de inmigrantes en Del Río, Texas, a las políticas de Biden. Su viaje es un resultado directo de la agenda de Biden, Harris, que quiere concederles amnistía y una vida de beneficios gubernamentales. McCarthy dijo que más de 1.2 millones de inmigrantes ilegales fueron detenidos desde que Biden asumió el cargo. En Capitol Hill, los legisladores se preparan para aprobar una nueva ley nacional sobre el aborto. Esto es en respuesta a las nuevas restricciones al aborto en Texas. Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió su apoyo al proyecto de ley después de que un arzobispo dijera que es un sacrificio de niños. Melina Weisskopf, de NTD, tiene más información desde Washington, D.C. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, está votando y probablemente aprobará un proyecto de ley sobre el aborto esta semana. Si se aprueba en ambas cámaras y el presidente la convierte en ley, permitiría abortar incluso después de la viabilidad del feto o cuando se considere que el bebé está vivo o es posible que viva.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está llamando la atención y tratando de conseguir apoyo para este proyecto de ley, un arzobispo de su propio distrito la desafió al criticar que la ley sea catalogada engañosamente como protección de la salud de las mujeres. El arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco, que se encuentra en el distrito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el proyecto de ley como sacrificio de niños, porque permitiría el aborto incluso en las últimas etapas del embarazo, al mismo tiempo que se eliminarían las leyes estatales y locales que tienen restricciones al aborto. Como autoproclamada católica, Pelosi está bajo presión por su opinión sobre el aborto, pero esta es su respuesta. I'm Catholic. Soy católica, vengo de una familia provida. No soy muy activa en ese aspecto. El arzobispo de la ciudad de San Francisco y yo tenemos opiniones diferentes sobre quién debe decidir. Ella y otros partidarios afirman que es su deber restablecer el acceso al aborto y deshacer los obstáculos. Incluso las leyes que exigen la autorización y el consentimiento de los padres para abortar se consideran obstáculos en este nuevo proyecto de ley nacional sobre el aborto. Lo que los demócratas nos presentan es un proyecto de ley realmente radical. Va más allá del caso Roe contra Wade. Algunos legisladores moderados coinciden con esta opinión. La senadora republicana Susan Collins apoya el derecho al aborto y quiere unirse a los demócratas para reforzar el caso Roe versus Wade, pero dice que este proyecto de ley va más allá, diciendo que, cito, debilitaría gravemente las excepciones de conciencia que hay en la ley actual. En concreto, debilitaría la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, una ley que protege la capacidad de negarse a realizar un aborto si entra en conflicto con las creencias religiosas de la persona. Esta ley ya contaba con el apoyo del senador Chuck Schumer y del presidente Biden cuando era senador. Pero los demócratas dicen ahora que este proyecto de ley nacional sobre el aborto es necesario para combatir la nueva ley de Texas, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 6 semanas y permite demandar a cualquiera que viole esta ley. Si una mujer aborta después del momento en que hay un latido detectable, entonces un ciudadano podría demandar a la persona que ayudó, a la persona que realizó el aborto, a esa mujer. Así que no se puede demandar a la propia mujer por abortar, pero sí a cualquier persona que haya sido cómplice. La ley de Texas ha provocado un fuerte rechazo por parte de los demócratas, por lo que están utilizando el tiempo para aprobar esta ley en la Cámara de Representantes esta semana, a pesar de que no avanzará en absoluto, ya que carece de votos republicanos en el Senado, de modo que la aprobación de esta ley en la Cámara de Representantes es en realidad un simbolismo político. Los proveedores de servicios de aborto en Texas instaron a la Corte Suprema de Estados Unidos a que intervenga en su demanda contra la prohibición casi total del aborto en el estado. El jueves presentaron una petición solicitando a la Corte que atienda su caso antes que los tribunales inferiores terminen de pronunciarse sobre la ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Este mes, la Corte Suprema de mayoría conservadora se negó a bloquear la medida que permite a los ciudadanos privados demandar a cualquiera que ayude a una mujer a abortar más allá del límite de las 6 semanas. Esta característica inusual ayuda a evitar que la ley sea bloqueada inmediatamente, ya que hace más difícil demandar directamente al gobierno. La Corte Suprema no suele aceptar un caso antes de que los tribunales inferiores tengan la oportunidad de pronunciarse, pero varios jueces expresaron su escepticismo sobre el modo en que se aplica la ley. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió que él bloqueó el pedido para, cito, para que los tribunales consideren si un Estado puede eludir la responsabilidad de sus leyes de esa manera. La ley puede premiar a los ciudadanos individuales con al menos $10,000 por presentar demandas exitosas contra quienes violen la prohibición del aborto. Los proveedores afirman que defenderse de estas demandas supondría, cito, un acoso costoso y potencialmente ruinoso, y que la prohibición desencadenó una crisis de tejanas que viajan cientos de millas a otros estados para someterse a un aborto, lo que provoca retrasos allí. La Corte Suprema ya tiene previsto examinar la prohibición del aborto desde las 15 semanas en Mississippi el 1 de diciembre. ¿Se preguntó alguna vez cuánto tiempo de clase pierden los estudiantes en una cuarentena? Bueno, pueden perder hasta 2 semanas, incluso si son asintomáticos. Eso es según la política de los CDC, pero Florida está tomando un enfoque diferente. Está haciendo que la cuarentena sea opcional para los estudiantes asintomáticos.
El gobernador Ron DeSantis creó una reputación por su enfoque inusual para hacer frente a la pandemia. Como su última medida, el gobernador cambió su política para los estudiantes expuestos a COVID-19. Poner en cuarentena a los estudiantes sanos es increíblemente perjudicial para su progreso educativo. También es increíblemente perturbador para las familias de todo el estado de Florida, pero particularmente aquí en Florida Central. Y por lo tanto, vamos a seguir un enfoque basado en los síntomas. Si alguien tiene síntomas, por supuesto, se queda en casa. Pero si un padre tiene un niño sano, ese niño tiene derecho a estar en la escuela. Dice que los padres de los alumnos asintomáticos tienen la última palabra, enviarlos o mantenerlos en casa. Antes, todos los que estaban en contacto estrecho con el alumno positivo al COVID eran enviados a casa durante unos días. Pero los estudiantes que dan positivo en la prueba de COVID deben seguir en cuarentena. La norma actualizada de Florida difiere de las directrices de los CDC en algunos aspectos. La agencia federal exime a los estudiantes totalmente vacunados de la cuarentena si están expuestos al virus del PSC. Pero los estudiantes que no se vacunaron, se les pide que estén en cuarentena durante 14 días, tanto si dan positivo como si no. En un comunicado, el superintendente de las escuelas públicas del condado de Alachua dijo que la nueva norma del gobernador probablemente promueva la propagación del COVID-19 al impedir que las escuelas apliquen las políticas de sentido común de uso de mascarillas y cuarentena, recomendadas por la gran mayoría de los profesionales de la salud. La mayoría de los estudiantes a los que se les ordenó ir y ponerse en cuarentena no terminan enfermando. Pero el gobernador dice que en Florida, el estado de Iowa ya adoptó una norma similar a la de Florida. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el miércoles una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los estadounidenses mayores de 65 años y algunos considerados de alto riesgo. La tercera vacuna debe administrarse al menos 6 meses después de la segunda dosis. La autorización de la FDA incluirá a las personas más vulnerables a la enfermedad y con trabajos de primera línea de alto riesgo. El presidente Joe Biden anunció en agosto la intención del gobierno de poner en marcha esta semana las vacunas de refuerzo para las personas mayores de 16 años, a la espera de la aprobación de la FDA y de los CDC. Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, podría votar el jueves sobre el uso de una tercera dosis de la vacuna, según un funcionario de la agencia a principios de la semana. La FDA rechazó de forma abrumadora una petición de aprobación más amplia, y sus principales miembros se mostraron divididos sobre la necesidad de refuerzos para la población general. Algunos de los científicos más veteranos de la agencia argumentaron que las pruebas actuales no apoyan los refuerzos para todos los mayores de 16 años. El panel de la Cámara de Representantes, formado para investigar la irrupción al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, emitió sus primeras citaciones para 4 miembros de la administración del expresidente Trump. El panel emitió una ronda de citaciones para obtener documentos y testimonios del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el ex subjefe de gabinete de comunicaciones de la Casa Blanca, Daniel Scavino, el exfuncionario del Departamento de Defensa, Kash Patel, y el ex asesor de Trump, Steve Bannon. El presidente del comité dijo en un comunicado que los 4 tienen estrechos vínculos con el expresidente. Dice que trabajan o tenían comunicaciones con la Casa Blanca en la irrupción o en los días previos. Están obligados a comparecer para declarar a mediados de octubre. El panel no tiene apoyo del liderazgo republicano de la Cámara. El gobernador de California firmó un paquete climático de $15,000 millones, el mayor de la historia del estado. Su objetivo es combatir los incendios forestales, apoyar las medidas inmediatas contra la sequía y alcanzar sus objetivos de vehículos de 0 emisiones. David Lam de NTD informa. Así que con eso está firmado este paquete de $15,000 millones en la ley. El gobernador Gavin Newsom visitó el jueves el incendio del complejo KNP en el Parque Nacional de Sequoia. Firmó un paquete relacionado con el clima y más de 20 proyectos de ley. La mayoría de los proyectos de ley fueron escritos por políticos demócratas con un republicano. El paquete incluye $1,500 millones para combatir los incendios forestales que este año han quemado más de 2 millones de acres y miles de estructuras en California. Abordar los problemas de frente, más supresión, más prevención de incendios, más tecnología, más personal, más apoyo.
Casi 4.000 millones se destinan a vehículos de cero emisiones, incluyendo la puesta en circulación de 1.000 camiones y autobuses escolares de cero emisiones. Tenemos 34 empresas fabricantes de vehículos eléctricos en California, las sedes de 60 empresas. 34 solo están fabricando. Es el número 1 de las exportaciones en el estado de California. Queremos dominar ese futuro. Y en los próximos años, 5.200 millones se destinarían a la resistencia al agua y a la sequía, 3.700 millones a la adaptación al clima y una parte para la agricultura sostenible. Pero en julio el gobernador firmó previamente un plan de recuperación de California de $100.000 millones y pidió a la gente que redujera el consumo de agua en un 15%. David Lam, NTD News, California. Y después del corte, tendremos más información sobre los migrantes haitianos detenidos en México. Muchos de ellos, tras la dificultad de quedarse en Estados Unidos, buscan quedarse en México. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. Las nuevas medidas de vacunación dividen cada vez más a los vacunados de los no vacunados, y esto ocurre en las universidades, en el trabajo, en las escuelas y también puede ocurrir entre nuestros lazos cercanos. De hecho, un estudio revela que los no vacunados no son bienvenidos entre sus amigos vacunados. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la nueva división que existe por el estado de vacunación. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros videos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. El Partido Comunista Chino se lanzó a comprar puertos marítimos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que lo impulsa? A medida que en todo el mundo aumentan los temores ante las agresiones de China, algunos afirman que el país podría querer estos puertos para militarizarlos, convirtiéndolos en puntos estratégicos en casos de un conflicto. En el informe especial de esta semana vemos en detalle cómo empezó todo y qué impacto tiene la compra de infraestructuras por parte del Partido Comunista Chino en los países de todo el mundo. No se pierdan este y otros programas especiales disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Los esperamos. Ahora pasemos a la nota que nos trae Julián Bertone. Adelante, Julián. Mientras gran parte del mundo sigue enfrentándose a los desafíos de la pandemia, China informó el miércoles de un nuevo caso de una infección diferente, gripe aviar. Un hombre fue hospitalizado en la provincia de Guangdong, en el sur de China, tras contraer la cepa H5N6 de la gripe aviar. El informe cita a expertos no identificados que afirman que el riesgo de transmisión entre humanos es bajo, pero no se dan más detalles como si el hombre manipulaba aves de corral. El virus H5N6 es una variante potencialmente peligrosa de la gripe que se encuentra en aves de corral o en aves silvestres. Se detectó por primera vez hace 7 años en el sudeste asiático y posteriormente se extendió a China y otros países. Las personas infectadas por el virus H5N6 desarrollan síntomas como tos, diarrea y fiebre. La tasa de mortalidad es de casi el 60%. Se registraron casos de infección humana por el virus H5N6 en varias provincias chinas, como Sichuan, Guangdong, Yunnan y Jiangxi. Al menos 4 personas murieron. En México, autoridades de migración detuvieron a un grupo de migrantes haitianos que se albergaban en 2 hoteles fronterizos con Estados Unidos, mientras que centenares de haitianos buscan su residencia legal en México tras las dificultades para entrar a Estados Unidos. Alrededor de 2 docenas de migrantes haitianos fueron detenidos el martes por autoridades migratorias mexicanas durante operativos realizados en 2 hoteles económicos de Acuña, una pequeña ciudad mexicana ubicada al sur de la frontera de Estados Unidos. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración registraron ambos hoteles y escoltaron a los migrantes en camionetas. Las autoridades estadounidenses han deportado desde el domingo a más de 500 haitianos de un campamento en el área de Del Río, que alberga a miles de migrantes, en su mayoría haitianos. Al mismo tiempo, México comenzó a alejar a los migrantes de la frontera estadounidense, enviando a algunos en autobús hacia su frontera sur con Guatemala.
Y ante la dificultad de entrar a Estados Unidos, más de un centenar de migrantes haitianos en la Ciudad de México están solicitando asilo ante la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo acá me llega, tengo una semana aquí en México porque me voy a cruzar y en el camino yo me escuché que la inmigración está cogiendo gente para devolver en Tapachula y me quedo aquí para realizar los papeles. Mientras que otros cientos de haitianos están presentando sus solicitudes de residencia frente a la oficina de Acayucan, en el estado de Veracruz. La mayoría de los migrantes viajaban desde la frontera sur de México, pero tras enterarse de las deportaciones en Estados Unidos, muchos optaron por quedarse en tierras mexicanas. Y mi familia está en Haití. Y algunos están en los Estados Unidos y algunos que están aquí en México. Y ahora nosotros vienen aquí en México para poder regularizar con los papeles y para poder estar aquí. La mayoría de los haitianos no viene directamente de Haití. Muchos habían intentado establecerse previamente en Sudamérica. Y los legisladores demócratas pidieron detener la venta de armas estadounidenses a México debido al temor de que se utilicen para actos criminales. Aquí los detalles. Algunos senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para pedirle que detenga la venta de armas al Ejército y la Marina de México, al no tener mecanismos claros para evitar que sean utilizadas por organizaciones criminales. Los demócratas señalaron la preocupación de que no se consultara con la Embajada de Estados Unidos en México sobre los casos donde las fuerzas policiales mexicanas fueron los usuarios de las ventas de armas. La carta fue firmada el 14 de septiembre por los senadores Patrick Leahy de Vermont, Cory Booker de Nueva Jersey, Jeff Merkley de Oregon y Dick Durbin de Illinois, y es la continuación de una primera misiva enviada el 4 de marzo de este año. En la carta los senadores dicen: dada la extensa documentación de la infiltración de fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperamos que las Secretarías de Estado y de Comercio establezcan mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos. También mostraron la preocupación por un pedido de la Marina Mexicana para exportar rifles automáticos Sig Sauer por $5.5 millones, ya que según los demócratas, los marinos están implicados en desapariciones forzadas y torturas. Por su parte, México demandó en agosto a fabricantes de armas estadounidenses alegando que las empresas están facilitando activamente el tráfico de armas a los cárteles al sur de la frontera. Los abogados del demandante dijeron que entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrará el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD sin restricciones y ahora por Epoch TV. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.